Hola mi gente latino. Perdón. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí, bueno, es Samuel Moca. ¿Cómo puede verlo? Y bueno, mis redes sociales sabes que las tienes ahí abajo. Y bueno, esto es algo de lo que yo quería hablar porque últimamente a mí me han salido en Reels vídeos de los comienzos de la vida actoral de Shirley Temple. ¿Quién es? Pues fue una actriz muy famosa que tuvo su mayor fama en los años 30 y 40, pero ahora me están saliendo vídeos en Instagram de que básicamente de que esos comienzos de ella en el cine, cuando era muy pequeña, 5 años te estoy diciendo, eran muy perturbadores. Cosas de las que la propia Shirley Temple ha hablado. Así que vamos a repasar su vida y hablar de esos comienzos turbios. A ver, para si tú lo conoces, no sabes quién es Shirley Temple, pues yo te voy a dar una clase de historia en este vídeo. Y es que Shirley Temple nació en 1928 en California. Su madre era Gertrude Amelia Temple, quien soñaba con convertirse que quería básicamente, seguramente que quería que su hija se convirtiera en una bailarina famosa. Esto ya podemos ver que seguramente esta mujer Gertrude tenía ganas de ser famosa, pero como no le salió, quiso que su hija lo fuera. Lo típico que ya sabemos, ¿no? Sobre todo en esa época turbia. Ella, justamente además, ella misma dijo, en diciembre de 1933, con tan solo 5 años, Shirley Temple firmó un contrato con Fox Studios que en ese momento estaba en quiebra. Y en la historia de BBC Culture se repasa cómo ella resucitó el estudio, diciendo: la lección que me enseñaron es que el tiempo es dinero y que es trabajo, no juego. Eso lo aprendí antes de convertirse en una estrella. O sea, literalmente cuando la entrevistaron en la BBC en 1989. En su momento fue la serie mejor pagada de Hollywood, teniendo en cuenta que los sueldos en 1933 no eran los mismos que ahora. Ahora son una caca. Pero bueno, también le preguntaron, Terry Wogan le preguntó: también salvaste a 20th Century Fox de la quiebra, ¿no? Y Shirley Temple Black, que ese era su nombre de casada, ya hablaremos de su vida porque fue muy complicada. Ella dijo: creo que sí. Claro, estamos hablando de los años 30, la Gran Depresión. Y la verdad, era una época muy complicada. Era una época muy complicada porque era una época bastante difícil. Ella se casó con John Agar a los 16 años, que era un sargento de aviación, que era creo que más mayor que ella, al que ella denominó en su momento su príncipe azul. Se casaron cuando Shirley tenía 17 años. Y su boda coincidió con una crisis económica por bastantes malos manejos de las finanzas de Shirley Temple por parte de su familia. Y en su cuenta son solamente $44,000 de los años 30. Además, se dio cuenta Shirley Temple que John Agar era un hombre alcohólico, agresivo y bastante infiel. Era un despojo de señor. Con él tuvo a su hija Linda Linda, que nació en el 48, y además Shirley se divorció de John Agar en el 49. Y al poco tiempo conoció a Charles Black, con quien tuvo otros 2 hijos, y además el cual le dio el apellido a su hija Linda Susan Agar, que sería Linda Susan Black. Shirley Temple se convirtió en representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el 1969. También tuvo su batalla de detectar el cáncer de mama y falleció el 10 de febrero de 1985 recibiendo un premio del Sindicato de Actores. Pero claro, sus comienzos, evidentemente, ella los describió como una mala experiencia. Con solo 3 años, en 1931, ya empezaba a esos cortometrajes, 8 cortometrajes, pero no un lugar agradable para ella, ni para los otros actores infantiles que estaban allí. Ella misma dijo que describió un castigo que le impusieron por mal comportamiento, el cual decía: tenía 2 cajas de sonido en nuestro escenario, una de ellas tenía un gran trozo de hielo dentro, y alguno de nosotros se portaba mal, nos metían en la caja negra para que nos enfriáramos y pensáramos en ello, a oscuras, con la puerta cerrada. Me hacía doler mucho los oídos, me salieron muchos al suelo, tuve muchos problemas con eso, estuve en la caja varias veces. Resulta que a los padres no se les permitía estar con sus hijos durante las filmaciones.
En lugar de eso, la madre de Shirley Temple confeccionaba los disfraces, daba clases de interpretación y peinaba a su hija con sus 56 rizos. Tenía que ser solo 56. Y es que se estrenó una película en 1932-33, una serie de cortos. Uno de ellas se llamaba Baby Burlesques, del 32-33. Ya que el contenido era bastante perturbador, donde niños muy pequeños, de entre 3 y 5 años, realizaban escenas de películas conocidas, pero la imagen de estos niños era sexualizada con atuendos demasiado impropios para su edad y argumentos bastante de doble sentido. Shirley Temple se refirió a esa época de sus comienzos, en una etapa de explotación de la inocencia infantil. Hablamos de niños entre 3 a 5 años. El éxito que la catapultó llegó en el 34 con Stand Up and Chill, donde actuaba y cantaba a la par que sus compañeros adultos, aunque cuando ves los clips de ciertas películas se ve que eran cosas muy perturbadoras. Eran temas impropios en este corto de Baby Burlesque, que eran parodias de películas para adultos, pero con personajes que eran niños. También la película War Babies, donde niños se peleaban por ella simulando ser adultos. Concretamente, ella aquí se pelea, como que era como una especie de, y se veía al final al principio como de Buy American, como de niños. En la película, en uno de los cortos que hice eso se llama Politics in Washington, que es uno de los primeros cortos que ella hizo. Donde aquí se le Temple hablamos de niños de 4 años. Ella era una ramera, interpretaba una ramera enviada para seducir a un senador. Donde Shirley Temple llevaba un sujetador y se limaba las uñas. Hablamos de una niña de 3-4 años. ¿Vale? Más tarde aparece en la oficina del senador luciendo un collar de perlas y le dice al niño que interpreta al senador que la han enviado para entretenerle. Ya tú estás entendiendo a lo que estamos refiriendo. Tú te estás imaginando. Sobrevivieron, luego llegaron 2 llenas de películas con un ritmo muy acelerado en las grabaciones, filmando 5 películas durante una década. O sea, esto en los años 30, claro, la Gran Depresión, la gente iba al cine como para poder escapar de todo. Entre esta época, por ejemplo, Bright Eyes, Poor Little Rich Girl, Heidi, Mr. Lee's Broadway, que sabemos que Shirley Temple sabía bailar. Y el fenómeno de Shirley Temple obviamente no duró tanto como la familia esperaba, ya que para los años 40 Shirley Temple ya había crecido. Para ese momento, en 1940, tenía 12 años. Ya había crecido. Además, esta mala racha se sumaban los efectos de la Segunda Guerra Mundial y todo. Ella misma dijo que fuimos con mi madre a una reunión con Cecil B. DeMille para hablar de un proyecto, pero nos separaron. Ella fue a la oficina del señor DeMille mientras yo fui a la del productor Arthur Fred. Ella dijo, yo creía que era un productor, pero también era un exhibicionista. Se bajó los pantalones delante mío y yo tenía 12 años. Hasta ese momento no había visto a nadie desnudo. Cuando volvimos al auto se lo conté a mi mamá y ella me respondió, y eso que no sabes lo que me pasó a mí. DeMille había querido acosarla también a ella. O sea, la gente de esta época era una estúpida, también te digo, Es que es muy fuerte todo. Claro, su carrera despegó en los años 30, ya lo decimos, cuando resulta que cuando ya el productor Jack Hay se declaró en quiebre, para de Shirley Temple le compró el contrato, para darse cuenta que era muy malo, así que ya sabemos que Shirley Temple sabía bailar, o sea, obviamente el optimismo y su época famosa obviamente fue la Gran Depresión, por lo que hemos contado, porque la gente necesitaba como optimismo ante lo que estaba ocurriendo. Y obviamente ella se convirtió en la salvadora de Fox por lo que llamamos... La película Gracia y Simpatía se estrenó en abril del 34, las siguientes películas que ya he comentado que se fueron estrenando. Y es que además recibió el Oscar en 1935, siendo la persona más joven en recibirlo, siendo esta categoría que se eliminó en los años 60 porque, bueno, normal. Claro, ella tenía ese papel de alegrar al país. Ella resultó un gran atractivo en taquilla para el público de esa época de la Gran Depresión, que necesitaba un poco de alegría en su vida. Obviamente, el presidente dijo de ella, el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo de ella, durante esta depresión, cuando el ánimo de la gente está más bajo que en cualquier otro momento, es una cosa espléndida que solo por 15 centavos de la época, un estadounidense puede ir al cine y mirar a la cara sonriente de un bebé y olvidarse de sus problemas. Obviamente, ella se convirtió en la estrella mejor pagada con 10 años. Y la verdad es que, a ver, también es que se aprobó en el 39 la ley de actores infantiles en California, conocida por la ley Cogan, en honor a Jackie Cogan. ¿Quién era? Pues resulta que Cogan, nacido 13 años antes de Temple,
Compartió pantalla con Charlie Chaplin en la película de 1921 El Chico, o The Kid en inglés. Ganó millones de dólares, pero sus madres y su padrastro se lo ganaron a quienes él demandó en 1938. Y esta batalla legal hizo que se aprobara esta ley donde el actor infantil recibió un 15% del salario. Y fue así como esa ley pues, un poco amparaba a los niños actores en esa época. La buena suerte de Shirley Temple pues, no llegó tan lejos, ya que su padre se había convertido, trabajaba en banco, se convirtió en su administrador, y como ella misma dijo, dejó la escuela justo después de lo que aquí sería primero de la ESO, y terminó haciendo muchas malas inversiones. Shirley Temple a sus 22 años decidió involucrarse en las finanzas y descubrió que no tenía casi dinero. Solo quedaban $44,000 de la época. Por lo cual, ¿ella qué hizo? Se retiró, decidió retirarse. También le dijo a la BBC que si bien ella y Bill Robinson fueron los primeros compañeros de baile interraciales en la pantalla por esa época, las escenas en las que se tocaban solían ser eliminadas. El racismo de la época era muy fuerte, lo sabemos todos. Y se retiró del cine a los 22 años. Y Temple, obviamente, contó el comportamiento depredador de lo que yo les conté, del productor que se bajó los pantalones delante de ella. Shirley Temple se retira a los 22 años con la película Un verso para Corliss en 1949. Pero no marcó el final de su carrera. Se embarcó en relaciones internacionales, sirviéndole al gobierno de Estados Unidos como embajadora en Ghana y Checoslovaquia. O sea que hizo un buen papel al fin y al cabo. Dejó la actuación pero decidió centrarse en otras cosas. Y ella dijo a Wogan que el puesto de embajadora en Ghana fue el mejor trabajo de toda su vida. También le preguntó si estás harta de la canción On the Wood Ship Lollipop. Y ella dijo, no, me he llevado lejos. La vida de Shirley Temple, ella pues ha recibido muchos reconocimientos por todo, pero no hay que olvidar que estamos hablando de una época, estamos hablando de los años 30, donde estas cosas pasaban. Que Shirley Temple lo dijera en esta entrevista con esta persona, Terry Wogan, creo que es muy importante porque ella vivió esas cosas y estuvo muy bien que lo contara para dar voz a algo que pasaba, como lo de la ley Cogan, lo del niño que ya conté. La vida de Shirley Temple, que falleció en 2014, la vida de Shirley Temple, sus comienzos obviamente fueron muy perturbadores por las películas que hacía, por el contenido de las películas que hacía, las situaciones que vivió, esa sexualización que le hicieron cuando ella tan solo era una niña. Los clips que me han salido a mi Instagram, o sea, yo lo vemos con los ojos del siglo XXI, de 2025, casi 2026, y es que es perturbador, la estaban sexualizando literalmente a una niña de tan solo 5 o 6 años. No habrá pasado más con más niños y niñas actores, que muchos actualmente han acabado como acabaron. Ahora están muchos resurgiendo, tipo Lindsay Lohan y esta gente, pero estamos hablando de los años 30. En esa época les daba exactamente igual los derechos de los niños y todo eso. La verdad es que, no sé. Creo que la vida de Shirley Temple es muy interesante porque fue una persona que ella misma vivió pues esos comienzos del cine, pues que era muy pequeña, pero aún así creo que que contestó la entrevista y todo, estuvo bien que lo contase porque ha dado voz a cosas que ocurrían. Así que yo voy a dejar por aquí, espero que este vídeo les haya entretenido. Yo creo que es algo que lo quería hablar y yo creo que se ha entretenido hablar. Y es importante hablar de estas cosas que pasaban, seguramente siguen pasando. Siguen pasando seguramente. Y bueno, ya sabes que puedes suscribirte, dar like, comparte, comenta todo eso, mis redes sociales y nos vemos en el siguiente videito. A ver de qué será. Bye.